Un cordial saludo, le doy la bienvenida a todos en su clase de Criminalística y Ciencias Forenses. Hoy, 21, primero de enero del 2021, damos inicio a nuestra séptima clase o nuestra séptima sesión de Criminalística y Ciencias Forenses. Bienvenidos. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo amanece? Bien, profe, gracias a Dios. Bueno, muy bien, me alegra mucho. Excelente. Bueno, como les acabo de ver, unos artes muy bonitos, unos trabajos muy bonitos, fotografías muy bien hechas. Los felicito. Lo importante de este tema era que trabajaran y que se asociaran, porque cuando uno va a trabajar en la odontología forense, en estos métodos de identificación, hay que empezar a entender qué diente es cada diente. Hay muchas personas no saben ni cuál es un canino, no saben ni qué es un incisivo, ni no conocen ni un segundo incisivo. Entonces se vuelve supremamente importante. ¿Mm? Eh, no sé si para mañana correrlo de voy a correr como lo que tenía lo de psicología forense y dejarlo para la otra semana y seguir con este consecutivo. Pues hoy vamos a hacerlo parte tengo una invitada especial en una conferencia que estuve o hice o organicé con la universidad, que fue el 31 o el 30 de octubre, fue en esos días que organicé y traté de invitar a toda la universidad, pero los profesores precisos estaban terminando módulo, estaban en exámenes, no fue posible que me trajeran muchos estudiantes, pero lo hice con poquitos, pero fue muy sustanciosa. Puesto que ese fue el primer congreso internacional que organicé acá y el primer congreso que se organizaba con la universidad o la universidad organizada, nunca había organizado un congreso, ¿sí? Entonces, fue, fue el 30, traje un argentino y el resto de invitados son, como nosotros tenemos convenio con medicina legal, o bueno, ese lo logré conseguir medicina legal para que mis chicos hicieran las prácticas allá, pero no hemos podido puesto que, pues por cuestiones de pandemia, entonces no se ha podido hacer las prácticas, pero tenemos el convenio. Pero gracias a ese convenio, gracias por las compañeras que prenden las cámaras, me acompañan. Eh, Gracias a ese convenio, pude hablar con unos invitados especiales que trabajan allá y que son de allá. ¿Sí? Entonces, uno de los temas fue psicología forense, odontología forense, entomología forense. Otro de los temas fue técnicas de reconstrucción en cadáveres en tejidos epiteliales. Otro tema fue el de, el de informática forense, ciberweb, dark web, todo eso, en el cual pues vamos a ir viendo ahí a medida que vayan avanzando las clases para que vayan entendiéndolo. Pero si no aprovechamos estos materiales, si no aprovechamos esos conocimientos de estas personas, ya que los tenemos acá grabados, pues sería un desperdicio, ¿sí? Entonces, bajo la continuidad de la clase que llevo, ya acá con estos puntos, estos pinitos que estamos empezando a dar frente a esta identificación, hoy vamos a empezar a hablar, o en la conferencia se va a empezar a hablar sobre esos métodos de identificación, que fue lo que yo le había pedido a la conferencista. Fue lo que le había pedido a la conferencista de ese tema, señor. ¿Alguien me dice algo? No, bueno. Parece que Entonces, no. bueno, pensé que me están diciendo algo. Entonces, hoy es la idea de terminar de ver esa conferencia, esa parte que es de los métodos de identificación y que les recomiendo que estén pendientes ahí, de los métodos de Morrains y el otro método que ella habla, que ustedes me van a decir, que es un método de identificación y ella lo explica muy bien. Entonces, ¿cómo se identifican con, además de la carta dental, cuáles esos otros sistemas?
Entonces, estar muy atentos, es como si estuviéramos acá en una clase, estamos acá, y aprovechar esa conferencia. Entonces, les decía que quería hacer esa continuidad y correr lo de la psicología forense, o sea que hoy es jueves, ¿ya? Sí, profe. Jueves y mañana hacer ejercicio de carta dental y ya hacerlo el lunes, que ustedes tengan un familiar, que tengan un familiar y tengan a alguien que los pueda acompañar, tratar de que no sean niños porque los niños son muy sanitos, entonces pues no se puede hacer el ejercicio. Yo sé que la hora no lo permite, ¿sí? De pronto dicen algunos, no, mi esposo se va a trabajar, mi esposo se va a trabajar, yo quedo sola en la casa y eso lo entiendo, ¿sí? Muchas personas. Entonces estaba pensando, digamos, no sé si de pronto la clase del viernes se trasladara entonces por la noche o un día que haya mucha gente que los pueda acompañar. O si el viernes, o sea, mañana, no, el lunes, perdón. El lunes hay la posibilidad que alguien nos acompañe a la hora, a las 8 de la mañana y no hay ningún problema, que pueda abrir la boquita y que podamos hacerle la carta dental a esa persona. ¿Alguien tiene Profe, pues yo no No hay tengo ningún ningún problema, problema. profe. ¿Mm? Bueno, miremos primero quiénes tienen dificultades que están solos, o sea, El lunes, profe. sí. Yo, doctor, yo sí tengo problema porque mi esposo está fuera del país. Un hijo, un Yo familiar. también, profe. No, profe, yo ahorita estoy sola. No sé la verdad quién Profe. decirle eso. Profe, yo también igual, yo estoy sola. Bueno, mi esposo sale a trabajar, pero tengo un niño de 12 años, ¿me sirve? No, muy sanito. Yo tampoco. Doctor, yo también estoy con problemas. No puedo porque primero mi papá está fuera de la ciudad. No, estoy sola acá en el apartamento. Bueno, van 3 personas. ¿Quién más? Doctor, yo también, yo solamente vivo con mi hermana de 13 años, pero no con nadie más. O sea, en este momento solo estoy con ella. No, muy sanita. Yo también tengo dificultad, doctor, porque no estoy con nadie acá. Bueno, debido a que son... Profe, yo también tengo dificultades, pues, o sea, yo estoy en el trabajo y pues mis compañeros no me pueden servir como pacientes el lunes. De igual manera, yo, por cuestiones Disculpe. laborales, tanto aquí en la casa como las mías, me imposibilita verme con ellos. Sí, yo sé. ¿No? Y que pues hay que manejar todos los elementos de bioseguridad y todo, etcétera, y todo eso lo comprendo. Profe, Dime. ¿por qué no buscar una medida? No sé, de pronto que en un video donde lo podamos ir reconociendo punto paso a paso o algo así, o una persona. Esa clase la hago yo mañana. Ah, ¿Sí? Esa clase mañana les explico los ejercicios, cómo se hacen, y el lunes ponen ustedes en práctica. Entonces, eso es lo que vamos a mañana. Hoy vemos todos los métodos de identificación y el lunes, o podría ser esa clase, no sé si tengan de pronto un familiar más fácil mañana, digamos, o el sábado, digo, perdón, el sábado, pensando que hoy era viernes. El sábado. Y lo hacemos así sea por la noche, no sé si de pronto, o sea, y ya el lunes ustedes ya no tendrían que madrugar y yo subo el video que de pronto el sábado tienen un familiar ya y los acompaña y hacemos toda la clase el sábado por la noche. Digo yo como opción. Yo Yo estoy creo de que te va a acuerdo. tocar. Señora. Profe, yo creo que Giovanni puede venir aquí a mi casa y hacemos eso entre los dos. Sí, también. Digo yo como opción, como buscar una solución, digamos, el sábado por la noche, que alguien les colabore, que es más difícil por la mañana que por la noche. Digo yo. Yo que tengo dificultades, yo que soy de una de las que tiene dificultades, a mí me parece bien el sábado por la noche, pero Para esas personas que
digamos, es difícil, digamos, un lunes en la mañana, todo el mundo sale a madrugar, trabajo, etcétera, y pues, pero sí necesito hacer ese ejercicio con que tengan ustedes un paciente ahí. Doctor, buenos días. Dime, John. Sí, buenos días. Doctor, pues lo que pasa es que yo entre semana estoy con mi hijo de 5 años, pero el sábado, o sea, las noches yo trabajo pues, prácticamente todas las noches y no podría acompañarlos el sábado en la noche en la casa. Bueno, pero podrías ver la grabación. Sí, sí, sí. O sea, Te enviaremos la grabación y tú me envías el ejercicio. Lo importante es que por uno no nos vamos a orar todos. Pues eso también le iba a preguntar yo, profe, porque yo también, igual que yo, trabajo en las noches. Y Sí, no pues pasa nada. el No, lunes, pues ven el ejercicio. Yo Y lo pues, puedo hacer igual, doctor, porque pues me sí, tocaría claro, descansar. claro, Ah, claro. bueno, listo. Bueno. Y si van teniendo dudas mientras van viendo el video, pues me escriben por WhatsApp o algo, yo les voy ayudando a resolver. ¿Sí? Importante el acompañamiento. Entonces, ¿qué opinan ustedes o lo hacemos el lunes? Como quieran, no sé. Profe, pues si yo puedo ver el video personalmente, si yo puedo participar el sábado, pues igual estoy de turno, yo puedo verlo, pero no puedo hacer Pero sí puedes la estar dinámica. presente, sí, y lo Podría verlo. trabajas y lo Y trabajas y lo yo envías. el domingo lo trabajaría en la casa, ya que están todos aquí en la Sí. casa, pues podría trabajarlo con mis familiares. Ujú. ¿Qué les parece el sábado o el lunes? Sábado en la noche. Personalmente preferiría el sábado, pues el lunes también tengo que trabajar en el día, me toca. ¿Sí les parece bien? Entonces, ¿qué es más fácil a una persona más fácil tenerla por la noche? ¿Y a qué hora les parece? ¿De 8 a 10? Profe, discúlpeme, yo también tengo que ver la grabación y hacerlo el domingo. La verdad es que no cuento con un familiar cerca, entonces tendría que ver el domingo quién me colabora. Bueno, listo, pero puedes estar atenta a la grabación y no la envías. Ah, ok. ¿Listo? No olvide la carta dental. Entonces, ¿les parece que la clase del lunes la hagamos el sábado? Por mí no hay ningún problema, profe. Lo importante es que los que no puedan lo puedan hacer, profe. Es como beneficio más a los que no pueden. Por mí, nosotros estamos en la casa. Pero tienen un Sí, familiar. profe, La idea yo es me que- alineo con los chicos que no pueden, no hay problema. Yo también ¿Sí? me alineo. Sí, no hay problema, profe. Entonces, quedan notificados y de acuerdo. Doctor, sí sugeriría que fuera de 7 a 9 de la noche. El sábado, También, no pasa nada, sí. para que no nos coja tanto la noche, ¿sí? Sí, también. 7 también sirve la sugerencia. Entonces, se deja constancia y prefiero dejar esas constancias por video en el cual se hizo una concertación con todos los estudiantes debido a que en la mañana es muy difícil hacer el trabajo o tener un familiar o alguien que nos colabore para hacer un ejercicio de la carta dental y se concordó con los estudiantes que el sábado de la noche vamos a ver la clase del lunes. La clase del lunes. Entonces, a las 7 de la noche. Entonces, con mutuo acuerdo todos, entonces concordamos a las 7. Quedan notificados por Estrado y están todos de acuerdo. Muy bien. Entonces, no sé por qué lo hago así. ¿Alguna objeción a alguien? Ninguna. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hacer eso. ¿Listo? Y que se corre un día más, lo que es martes, lo que es psicología delincuencial, lo que es la lectura, lo que tenía la lectura, y ahí para allá comenzamos, se me da 1 o 2 días, de ahí comenzamos con historia de dactiloscopia, comenzamos con, no me toca, todavía me faltan unos ejercicios a hacerles de psicología, comenzamos con dactiloscopia, después con métodos de investigación, métodos de búsqueda, manejo de escena, bueno, ahí vamos con temas pero vamos bien de tiempo, ¿listo? Entonces, vamos a empezar a buscar, vamos a buscar este otro video que se me hizo. Entonces, vamos a ver, estén muy pendientes, tomen apuntes de todos sus, me avisan si estoy compartiendo. Sí, señor. Listo, aprovechemos estas conferencias.
y que son profesionales, también expertos de medicina. Ella es de medicina legal, una hoja de vida impecable y de envidiar. ¿Listo? Entonces, hoy se habla de estos métodos, estén pendientes, es una gran conferencia. ¿Listo? Y aquí está. Habilitale el micrófono. Dame un segundo, ya te habilitan el micrófono. Damos la bienvenida. Micrófono, audio. No, solamente la ven. Todavía no. Todavía no. ¿Ahora sí? ¿Ya me escuchan? Ya. Ya, perfecto. Muchísimas gracias. Muy amables ustedes por esta invitación. He tenido el gusto de escuchar a Diana Celis y espero que en esta conferencia que vamos a dar acerca de la importancia de la odontología forense, el proceso de la identificación humana, tengamos muchas claridades acerca y complementemos todos los conocimientos que muy amablemente y muy claramente nos ha expuesto Diana Celis. Muy bien, primero que todo, quiero que... Profe, no escucho nada. El audio, profe. Y hay unos micrófonos abiertos. Muchachos, por favor, todos apagar micrófonos. Profe, no se escucha nada. Ya le subí todo el volumen. Ahí me dicen. Entonces ya... Ah, sí, ahí sí se escucha. ¿Sí están viendo? Y me están escuchando, ¿sí? Listo. Muy bien, entonces lo primero que tenemos que saber es que la odontología forense es la rama de la odontología que trata todas las estructuras dentales y sus anexos, es decir, todo lo que compone el sistema estomatognático, que es lo que conocemos como los tejidos que aportan a las funciones de la masticación, de la deglución, de la fonación, no solamente son los dientes. Entonces, para tener esa claridad también. ¿Y qué hacemos? Los vamos a valorar como prueba y vamos a tener esta importancia para dar un aporte a la administración de justicia. Pero también tengamos en cuenta que no es solo para eso, sino también para un beneficio a la sociedad. Y no olvidemos que existen también acciones humanitarias que se están desarrollando cada vez más en nuestro país y que también ese gran aporte de la odontología forense es tan importante ahora para lograr la identificación de todas las personas que se encuentran en este momento desaparecidas y sus familias las están buscando. Voy a contarles un poquito de la historia para que tengamos claridad de la importancia de la identificación. Entonces, lo primero que tenemos que conocer es que esto data desde 1775. Hasta el año 1972, unos odontólogos dijeron la importancia de la odontología forense en un caso que sucedió en 1775, cuando Paul Reber construyó, o sea, un odontólogo o dentista de la época, le construye un puente a un amigo de él y pues a este amigo lo asesinan por una bala en la cabeza. Esa bala le atravesó la cabeza durante la batalla de Bunker Hill y este cuerpo fue a una fosa común. Entonces, después de muchos análisis y muchos estudios, recuperaron este cuerpo, lo exhumaron
y fue un reconocimiento que se hizo y dijeron que sí era el señor Joseph Barrett gracias a un puente que le había realizado su amigo odontólogo. Entonces, de ahí cobra importancia la odontología forense. Pero ¿cuándo fue la odontología forense aceptada por primera vez en la ley como una prueba forense, como una prueba de identificación? Esto sucede en Estados Unidos en el año de 1849, es decir, tengamos en cuenta estas fechas y la trayectoria que ha tenido la odontología forense. Entonces, está relacionado con el homicidio de una persona por una deuda económica en aquella época, y el dentista que lo atendía pues desempeñó un papel muy importante para determinar quién era la persona y realizar la identificación. Lo hizo mediante unos dientes artificiales que tenía, porque estaba, digamos, muy compleja la escena. ¿Por qué estaba compleja la escena? Porque solamente se había recuperado un tronco, unas estructuras óseas muy incompletas y también estaban fragmentadas, y algunos dientes artificiales que jugaron un papel muy importante en el proceso de la identificación de esta persona. Si nos remontamos también a la historia, podemos ver la participación de la odontología forense en los desastres masivos. Esto ocurre en París en 1897, cuando en un bazar de caridad que se hacía rigurosamente durante todos los años con regularidad, sucede un incendio en el cual hay 126 víctimas y muchas de ellas fueron reconocidas por sus familiares mediante las características odontológicas y características dentales que presentaban. Entonces ahí también cobra importancia la odontología forense en la identificación durante desastres masivos. Y para irnos en un caso de mucha resonancia mundial es pues la identificación de Adolfo Hitler en 1945, cuando los cuerpos de Hitler y su amante Eva Brauma fueron identificados por su dentista. El dentista Kate Fritz, utilizando los registros dentales y las radiografías, las pocas radiografías que tenían, y también pues porque había realizado un tratamiento odontológico que consistía en unos puentes, unos dientes artificiales, unas coronas y unas radiografías. Aunque sin embargo todavía para ese proceso de identificación, a la hora en la historia, pues no sé, yo creo que muchos de nosotros hemos visto esos documentales, existen muchas dudas acerca de esta identificación, pero pues que se ha creído siempre, se ha pensado y se ha documentado la identificación mediante registros odontológicos. También durante el tsunami que ocurrió en Tailandia, Indonesia, en el 2004, donde fue un desastre masivo que ocasionó miles de muertos, se hizo la identificación de las víctimas, varias de ellas por sus registros dentales, ya que durante este tsunami también fallecieron personas de diferentes países que conservaban sus registros odontológicos y fueron aportados para hacer la identificación. ¿Y qué ha pasado en Colombia? En Colombia también la identificación por odontología forense cobra gran importancia, pero como les digo, no debemos desconocer que la identificación, no se habla de una identificación odontológica solamente, sino que tenemos que tener en cuenta que la identificación debe ser integral. Hay que tener en cuenta todas las líneas de evidencia y todas las características y todos los hallazgos para llegar a una conclusión frente a esa identificación. La odontología no es la única ciencia que sirve para identificar, y se trata de hacerlo integralmente mediante equipos interdisciplinarios que participan en este proceso. En Colombia, entonces, pues se ha visto diferentes desastres que han ocurrido en el cual la odontología forense ha cobrado gran importancia en la identificación de las víctimas, como el accidente aéreo de Piedecuesta del 2014, el accidente de la Fuerza Aérea en el 2012, accidente de Piber Navajo en Araucara, el vuelo SAM 500 de Colombia, el vuelo 120, entre otros. También podemos ver que en el atentado del Club del Nogal en Bogotá en el 2003, también varias víctimas fueron identificadas integralmente y pues tenían registros odontológicos que fueron muy útiles para el proceso de la identificación. No sé si recuerdan el accidente que hubo cuando se quemó un bus con unos niños en Fundación Magdalena. También pues la odontología forense cobró importancia para estimar la edad de las víctimas y también para orientar la identificación de ellas. Y pues también en la avalancha de Mocoa, también entre todas las víctimas, la odontología cobró gran importancia. Pero ¿por qué en Colombia podemos utilizar la odontología forense como un medio de identificación? Porque para ejercer
la odontología forense debemos tener en cuenta que también hay un marco jurídico que es muy enriquecido, y aquí les traigo un resumen de todas las normas, leyes, resoluciones que aportan para el ejercicio de la odontología forense en Colombia, como es la Ley 10 de 1962. Si vemos, es una ley bien antigua por la cual se dictan las normas para ejercer la odontología en Colombia. La Ley 35 de 1989, que yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado hablar de ella. ¿Por qué? Porque en la Ley 35 de 1989 está el Código de Ética del Odontólogo Colombiano, que aún sigue vigente. Y la Ley 38 de 1993, por la cual se unifica el sistema de dactiloscopia y se adopta la carta dental para fines de identificación. Esta ley es la más importante y relevante, puesto que nos permite tomar la carta dental para fines de identificación y pues nos obliga a todos los odontólogos que ejercemos en Colombia a realizarle la historia clínica odontológica a todos nuestros pacientes y a todas las personas que atendamos. También obliga a todas las entidades de salud que atienden en odontología a llevar este seguimiento, aunque pues en la vida real no se cumple a cabalidad esta norma. Está la Ley 294 de 1996, que sirve para sancionar la violencia intrafamiliar, y así podríamos enumerar varias normas que están vigentes. Pero ¿por qué cobra importancia el proceso de la identificación? Y no solamente la identificación por odontología, sino, como les decía, esa identificación integral. Porque nos vemos abocados a una realidad en este país, que es las miles de víctimas desaparecidas que existen. Este es un registro, un registro que ustedes pueden revisar en la página del Instituto Nacional de Medicina Legal. Van al Registro Nacional de Desaparecidos y ahí pueden consultar, hacer en las consultas públicas, y ahí pueden revisar diariamente, si ustedes lo requieren, la cifra de personas desaparecidas reportadas en este sistema, en el sistema CIRDEP, que es el Sistema de Información Red de Cadáveres y Desaparecidos, donde aproximadamente hay 80.330 víctimas. Imaginémonos todos los familiares, conocidos, que están buscando a sus seres queridos. Entonces, la odontología forense y las ciencias forenses cobran gran importancia en este proceso, en llegar a hacer la identificación y la búsqueda de todas estas personas y aliviar el sufrimiento de estos familiares que llevan cientos de noches sin dormir y pues que han recorrido todo un camino para poder encontrar a sus seres queridos, bien sean vivos o bien sean fallecidos. Pero, ¿qué es la identificación? Cuando nosotros hablamos de un proceso de identificación, estamos hablando de una comparación. Tiene dos vías, como lo digo yo. Dos vías quiere decir que uno puede partir, como lo ven en esta diapositiva, del reporte que le dan a uno de una persona desaparecida, o también puede partir de un cuerpo el cual no sabemos cómo se llama. Entonces, eso es lo que les quiero mostrar con esta diapositiva, para que tengamos claridad que la identificación viene siendo una comparación entre estos dos universos, es decir, las características de esa persona desaparecida que sus familiares o allegados han reportado como desaparecidos, o el cuerpo que todavía no sabemos qué nombre tiene o cómo se llama. Existen diferentes métodos de identificación para esto, pues digamos que, como les decía, hay que hacerlo de una manera integral, es decir, mirar todas las líneas de evidencia que están referenciadas, pero pues se conoce básicamente la radiología como un método de identificación, la dactiloscopia, que ya hemos hablado, la odontología forense y los análisis genéticos por ADN. Entonces, la identificación, teniendo como centro la odontología forense, lo que hacemos los odontólogos forenses en el proceso de identificación, así como lo hacen todas las ciencias, es una comparación. Como lo vemos aquí, es una comparación entre la información ante-mortem, es decir, la información en vida que tiene una persona desaparecida, y lo comparamos con algún cuerpo, y de ese cuerpo documentamos todo para también caracterizarlo. Hacemos un cruce, comparación o cotejo de esa información para llegar a un resultado y después de este análisis. Pero, ¿qué hace entonces específicamente el odontólogo forense durante este proceso de identificación? Los odontólogos forenses trabajamos
tanto en la parte de la recopilación de la información ante-mortem, es decir, de la persona desaparecida, como también en la documentación, recolección y análisis de los cuerpos no identificados. Entonces, en cuanto a los cuerpos no identificados, hacemos un trabajo en escena donde podemos analizar toda la evidencia odontológica que tengamos disponible. También participamos en el abordaje interdisciplinario, es decir, los análisis que se hacen en los laboratorios de las diferentes ciencias que participamos en este proceso, y hacemos unos análisis con unos fines. ¿Para qué? Para aportar en la información que sea útil para esta identificación, es decir, analizamos esos cuerpos y vamos a determinar ciertas cosas como cuáles, como la edad, ¿sí? Mediante los dientes, ahorita les voy a explicar, podemos estimar una edad aproximada. También podemos mirar unas características individualizantes. ¿Qué quiere decir las características individualizantes? Son todas aquellas características o rasgos que nos hacen diferentes los unos de los otros y nos hacen especiales. Entonces, digamos que esas características odontológicas individualizantes las analizamos. También analizamos las lesiones traumáticas y también un aporte muy importante de los odontólogos es la selección de algunas estructuras dentales para análisis genéticos. ¿Por qué los dientes? Porque los dientes se convierten en un gran reservorio de ADN. ¿Por qué? Porque están protegidos, porque resisten a altas temperaturas, porque resisten también a eventos tafonómicos, y esto los hace un reservorio importante cuando se trata de un análisis genético. Por otro lado, participamos también en la consolidación de la información de la persona desaparecida para buscar ubicar a los familiares. Realizamos entrevistas técnicas, forenses con fines de identificación y ayudamos en la construcción de ese expediente de esa persona en vida, es decir, de la información ante-mortem, analizando historias clínicas odontológicas, radiografías, modelos y demás información odontológica útil en la identificación. Entonces, finalmente, ¿qué analizamos o qué hacemos para consolidar el expediente de la información ante-mortem, es decir, de la persona desaparecida? Participamos en un proceso de selección, clasificación y tabulación de toda la información, es decir, realizamos unos filtros para seleccionar o contrastar la información que sea relevante para la identificación. Esto con el fin de cerrar el universo de los cuerpos a identificar mediante el análisis de todo lo que les he explicado ahorita, que son las características individualizantes. El perfil biológico, cuando hablamos de perfil biológico hablamos de la edad, del sexo y la estatura. Y también analizamos la información que haya disponible genéticamente. También entonces nosotros, aquí dice, vamos a ver el perfil biológico, lo que les decía de la edad, el sexo, la estatura, y también ayudamos a consolidar las características odontológicas individualizadas. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Mediante una entrevista. Ya Diana también les había hablado parte de esto. Es una entrevista técnica a familiares que se realiza solamente con los fines de la identificación, no con los fines de la investigación. Y pues se hace el diligenciamiento del formato nacional para búsqueda de personas desaparecidas, que ustedes lo pueden consultar también por internet y lo buscan así, como formato nacional para búsqueda de personas desaparecidas. Y muy importante que esta información quede registrada en un sistema que sea útil para todas las personas que realizan búsqueda, no solamente que yo haga esa entrevista y que deje la información en mi escritorio o que yo la conozca, porque no va a estar disponible. Y el proceso de identificación tiene muchas dificultades, y una de las partes importantes es tener claridad dónde va a quedar registrada esta información y que esté disponible para todas las personas que realizan la búsqueda. Entonces se registra en el SIRTEC, que es el Sistema de Información de Red Cadáveres y Desaparecidos, y ahí podemos ingresar también la información, el resumen o los análisis de las fotografías, las radiografías que aportan los familiares, fotografías de modelos, fotografías o historias clínicas que aportan las entidades de salud, entre otros. Bueno, entonces hablemos ahora también cómo más podemos consolidar esta información ante-mortem. Lo podemos hacer ahora, pues gracias a la tecnología. Las personas hoy en día cuentan con muchos medios digitales,
como son el WhatsApp, el Facebook, donde reposan muchas fotografías de sus seres queridos, y esto nos da cierta facilidad para adquirir fotografías de sonrisa, como por ejemplo esta que les estoy mostrando, donde se alcanza a ver algunas obturaciones en amalgama, es decir, calcitas de las negritas en la parte inferior, que nosotros con eso no podemos identificar, pero sí podemos orientar las identificaciones para hacer comparaciones. Entonces, una vez recopilamos todo este expediente de la persona desaparecida, también por otro lado vamos a consolidar toda la información de los cuerpos o del cuerpo que se ha recuperado y que aún no se ha identificado, es decir, no sabemos cómo se llama. Nosotros como odontólogos también hacemos un trabajo de campo, participamos con otras ciencias como los antropólogos para ir a los cementerios, a los sitios, a las fosas clandestinas, donde están dispuestos los cuerpos que aún no sabemos cómo se llaman. Este es un ejemplo que les traigo acá de la disposición. Como lo decía Diana, pueden ser enterramientos donde se encuentre una sola persona o pueden ser múltiples, es decir, donde hayan varios cuerpos y no sepamos su identidad. Cobra mucha importancia una buena recuperación y un buen análisis de esta escena. Por eso el trabajo interdisciplinario tan importante con otras ciencias como son la antropología forense. En este trabajo de campo nosotros, por ejemplo, también podemos analizar toda la evidencia disponible que haya para ubicar el cuerpo. Es decir, por ejemplo, si vamos a ir a un cementerio a recuperar un probable cuerpo y tenemos una probable identidad y los familiares nos están diciendo que esta persona tenía una prótesis total, es decir, una caja de dientes en la parte de arriba, nosotros podemos hacer un trabajo de campo para hacer esta orientación o este filtro. Mediante los tratamientos odontológicos también podemos estar revisando la edad, todo tipo de tratamientos, las características que tenían sus dientes y todo, y este trabajo lo podemos hacer también en campo simplemente para orientar. Lo importante es que siempre tengamos en cuenta que la información quede disponible para todos. Algo muy importante es ver el estado del cuerpo. El estado del cuerpo quiere decir, entiendo que pues conocemos de fenómenos cadavéricos, saber si este cuerpo está fresco o son cadáveres esqueletizados, es decir, ya no cuentan con tejidos blandos, porque ahí habrá una gran diferencia en el abordaje que le vamos a dar a ese cuerpo. Si ese cuerpo todavía tiene tejidos blandos, es decir, está fresco, podemos hacer un levantamiento facial para poder orientar y ver todas las características dentales que tiene. Si es un cadáver esqueletizado, pues hacemos una autopsia oral completa y esto es lo que nosotros llamamos como un abordaje forense odontológico. Vamos entonces a ver, mediante el levantamiento facial vamos a poder documentar muy bien aquellas lesiones traumáticas. Pueden haber todo tipo de trauma, con lesiones contundentes, lesiones por proyectil de arma de fuego, y ustedes pensarán, pero ¿eso para qué nos sirve para la identificación si estamos hablando de trauma? Estas lesiones traumáticas cobran gran importancia porque la gente, bien sean los familiares e incluso los perpetradores, dan cuenta de la información cómo fallecieron estas personas. Entonces, o lo que se cree, se piensa, porque muchas veces no hay certeza, entonces pues nos pueden estar contando, no sé, que le dispararon en la cabeza, o que le dieron un disparo en la mandíbula, o que le dieron un golpe en la mandíbula. Entonces esto también nos va a ayudar a orientar esa identificación y a pensar que sí estamos encontrando el cuerpo que pensamos es. Debemos ver todas las características odontológicas. En esta fotografía lo que les quiero mostrar es que hay todo tipo de características que son en los dientes que son muy útiles para la identificación. Por ejemplo, ese diente que vemos hacia el lado del paladar, digamos, lo que la gente comúnmente ve como un diente torcido hacia el paladar, también lo pueden referenciar sus familiares e incluso puede estar documentado con una historia clínica. Vemos en la parte de adelante, en los dientes superiores, vemos unas facetas de desgaste, unos desgastes en los dientes que son muy marcados. Muchos familiares recuerdan estas características y nos ayudan a orientar también la identificación. También podemos ver otro tipo de características individualizantes que nos hacen diferentes los unos de los otros, como los dientes que llamamos nosotros torcidos, chuecos, como los quiera llamar la gente coloquialmente,
que es un apiñamiento anterior e inferior, es decir, de los dientes de adelante y de abajo. Entonces, estas características son muy útiles también para la identificación. Pero si el cuerpo está en huesitos, es decir, ya no cuenta con sus tejidos blandos, vamos a hablar de un abordaje de un cadáver esqueletizado. Tenemos que hacer un análisis completo entre todo el grupo que participa en el abordaje y debemos ver absolutamente todo. Ustedes pensarán que uno cuando encuentra un cuerpo con toda la geografía, los años que han pasado, los sitios de recuperación acá en Colombia, nosotros no muchas veces podemos encontrar los cuerpos como lo ven en esta fotografía, donde prácticamente los dientes están completos. Muchas veces encontramos los dientes y los maxilares y hasta el cráneo y todos los huesos fragmentados y deteriorados por diferentes circunstancias. Entonces debemos hacer un análisis completo de todas las estructuras dentales, es decir, de los dientes que encontramos, y también debemos hacer un análisis de la mandíbula y un análisis del maxilar superior y el cráneo. Debemos tomar fotografías de todas las vistas y también tenemos que analizar uno a uno los dientes, lo que todos conocemos como la carta dental, que es el registro detallado de cada uno de esos hallazgos. Entonces hacemos el registro tanto del maxilar superior como de la mandíbula. Y ahí, ¿qué vamos a ver? Podemos ver diferentes cosas, como por ejemplo en esta fotografía vemos unos cambios de color que muchas veces son tafonómicos, pero otras veces podemos ver unas pigmentaciones en algunos dientes que nos orientan y nos pueden indicar que esta persona era consumidora de bebidas oscuras o que de pronto fumaba frecuentemente y tiene acúmulo de nicotina. También podemos ver un tipo de patologías, diferentes condiciones patológicas como estas alteraciones que vemos acá en este cóndilo mandibular, que también nos están indicando algunas alteraciones o patologías que son útiles para la identificación. También, como en este caso, podemos ver que está muy deteriorado, pero asimismo encontrar tratamientos odontológicos como son amalgamas. Debemos documentar muy bien fotográficamente y también especificar en qué molar está, qué caras, en qué superficies de ese molar se encuentra. Lo que les decía ahorita, muchas veces encontramos los dientes completos como la foto que vimos ahora, pero otras veces recuperamos el cuerpo y vemos solamente estos fragmentos. Estos fragmentos también cobran gran importancia y hay que analizarlos detalladamente para poder obtener de ellos la mayor información y orientar la identificación. Podemos ver otro tipo de cosas como de características individualizantes como este tipo de patologías. Si ustedes ven en la parte inferior de la mandíbula, podemos ver un diente que es como un canino que está incluido, es decir, está dentro del hueso. Es posible que esa familia nunca haya sabido que esa persona tenía esta alteración, pero si esta persona fue sometida a una radiografía panorámica o tuvo algún dolor, alguna molestia, alguna inflamación y fue al odontólogo, al cirujano maxilofacial y le hicieron un buen examen, es posible que haya documentado este tratamiento. Entonces esto cobra también gran importancia para el proceso de identificación. Y también pues tenemos que tomar radiografías de los terceros molares y de los molares. ¿Para qué? Para estimar la edad. Ya ahorita les explico cómo se estima la edad. Esto también es muy útil para la identificación, porque si estamos orientando un rango de edad, ya estamos caracterizando a esa persona, como lo decía Diana. Entonces, en el abordaje forense, ¿qué esperamos? Esperamos hacer una estimación de la edad dental. Recordemos que es la intención, pero es posible que dependiendo del número de estructuras recuperadas, el estado de estas mismas, el estado de conservación de las mismas, es posible que no se pueda hacer, pero en todos los casos hay que hacer el análisis para ver si se puede estimar esa edad. Diligenciamos la carta dental, lo que les expliqué detalladamente cada uno de los dientes. Vamos a hacer una recopilación y un análisis de esas características odontológicas individualizantes y de los tratamientos odontológicos. Y también, como les explicaba anteriormente, las lesiones traumáticas que estén asociadas a los hallazgos. Entonces, ¿cómo estimamos la edad dental? Ustedes dirán, pero ¿eso cómo es? Entonces, tenemos en cuenta básicamente la formación dental, es decir, hasta dónde están formados los dientes y los cambios que haya de crecimiento.
Entonces, involucra todo el desarrollo morfológico que vamos teniendo con los años, tanto del desarrollo de la corona del diente. La corona del diente es la que cuando nosotros sonreímos se ve, o la raíz, que es la, digámoslo así, la patica que va adentro, o el ápice, que es la punta de la raíz. Les explico así en estos términos por si no pues tienen claridad, que es la corona, que es la raíz y el ápice. Y también miramos los cambios que tenemos después de la formación del diente, que son propios de la función masticatoria y del paso del tiempo. Y también, ¿por qué? Porque con el paso de los años, cuando ya somos adultos, vamos a tener un apósito de dentina secundaria. La dentina es una estructura dental que va tanto en la raíz del diente como en la corona. Entonces, esto hace que nosotros podamos estimar una edad. Para estimar la edad, entonces hay muchos métodos. Acá les voy a hablar de algunos pocos y en resumen, ustedes pueden encontrar mucha literatura acerca de esto. Ustedes pueden encontrar literatura porque pueden estudiar el método de Morris para llegar a detalle, pero yo quiero explicarles en resumen. Les decía que lo que miramos es el grado de formación de la corona, de la raíz y del ápice. Como en este caso ustedes ven en la radiografía superior, ustedes deben recordar esta información, la corona no se ha formado totalmente. Nosotros lo que hacemos es una comparación, porque se han hecho múltiples estudios donde nos permiten saber que una persona que tenga este grado de formación de la corona va a tener cierta edad. Entonces buscamos en el gráfico o en la tabla y lo asociamos y ahí nos va a dar una edad aproximada. Entonces, eso se da en rangos de edad. Como les digo, ustedes pueden buscar toda la literatura del método de Morris. Y así podemos estimar la edad en personas que sean subadultos. Esto es muy importante saberlo, que son para subadultos. Esto quiere decir personas menores de 18 años, porque todos sabemos que más o menos aproximadamente a los 18 años ya tenemos formadas nuestras cordales o terceros molares que nos sirven para estimar la edad. Pero ¿qué pasa si esta persona ya es un adulto? Si esta persona ya es un adulto, yo les explicaba que también hay un apósito de dentina secundaria, entonces ya vamos a utilizar otro método. Ese método se conoce como el método de la Mendan, que ustedes también pueden conseguir literatura acerca de él. Ahorita ya les entro en detalle. Entonces, ¿por qué es importante hoy en día que nosotros estimemos la edad? Es importante porque nos ayuda a orientar la identificación de los cuerpos no identificados y además ayuda para la identificación también en desastres masivos y también es importante para aplicar las leyes. Ustedes saben que no es lo mismo si yo cometo un delito y soy menor de edad acá en Colombia o si soy mayor de edad. Entonces también cobra importancia para esto. Bueno, entonces, ¿qué circunstancias, qué procesos nos sirven para estimar esta edad? Algunas características como la cronología, es decir, el tiempo en que van a erupcionar los dientes, a salir esos dientes. Si ustedes tienen hijos, pueden saber que pues uno siempre los compara con los niños del colegio. Uy, pero ¿cómo así? Ya le salió el diente adelante de arriba, entonces él tiene cierta edad. Y eso las mamás y los papás también lo saben, porque están viendo los cambios que tienen sus hijos en los dientes. Y esto ocurre con el paso de los años. Por eso, la cronología de la erupción dental nos sirve para estimar la edad. Y se hace con los dientes de leche y los dientes permanentes. También miramos la formación radicular, es decir, en qué grado de formación va la raíz. Y fue lo que les mostré ahorita con el método de Morris. Y también vamos a mirar la calcificación dental. Para ver la calcificación sí necesitamos unas radiografías, bien sea una periapical, que es de un solo diente, o bien sea una panorámica, que es la radiografía que nos tomamos cuando nos van a sacar las cordales. Entonces, se pueden encontrar todas las secuencias de erupción de acuerdo a la edad que tienen las personas. Aquí les traje este cuadrito, que no es más sino una cronología, es decir, nosotros vamos mirando qué diente sale primero, ¿sí? Entonces, los primeros en salir, digamos que son los dientes inferiores anteriores, y así sucesivamente vamos haciendo esta secuencia para poder estimar una edad. Ya les había explicado, este es un ejemplo de la aplicación del método de Morris. Tomamos unas radiografías, este es un ejemplo de un cadáver que era subadulto,
Se cree que es adulto por el grado de formación que tenían sus cordales, se le toman estas radiografías, realizamos la comparación, también la tabla discrimina entre hombres y mujeres y, por ejemplo, ahí miramos en qué grado de formación, entonces dice R1 medio, vamos a la tabla, y R1 medio para sexo masculino desde 15.6 años, es decir, la persona a quien le tomamos esta radiografía tiene aproximadamente, ¿sí? Aproximadamente de 15.6 años. Entonces, si son adultos, como les explicaba, se hace mediante el método de Lamendán, y este método de Lamendán ya se aplica una fórmula. ¿Por qué lo decimos que es para los adultos? Porque hay unas transparencias que se dan en la raíz y empiezan a notarse o a identificarse a partir de que uno tiene los 25 años de edad. Entonces, hay cierta fórmula que se aplica para uno determinar esa edad en las personas que son mayores de 18 años. Pero, ¿cómo hacemos para escoger cuál es el mejor método? Entonces, el estudio se va a aplicar por género, porque hay tablas que vienen para hombres, para mujeres. Juega un papel muy importante la experiencia que tenga ese odontólogo para hacer la aplicación de cada uno de estos métodos o seleccionar el método. Y también se puede hacer una combinación de técnicas, y no olvidemos que los antropólogos forenses y los médicos forenses también participan en la estimación de esta edad, y es importante hacer un consenso con todo el equipo para estimar y ajustar esa edad. Bueno, entonces un odontólogo finalmente en una necropsia o en un abordaje odontológico, ¿qué espera encontrar? Espera estimar una edad. También por las características del cráneo y por las características de la mandíbula puede estimar un sexo, aunque existen otras estructuras óseas anatómicas que son más precisas para estimar el sexo. También en un tiempo se piensa que puede asociarse también a las condiciones nutricionales de la persona, desde la persona que falleció, el lugar de procedencia de acuerdo a los tratamientos odontológicos que se encuentren, la ocupación o el ámbito laboral de estas personas, y también algunos factores genéticos. Todo esto lo podemos estimar mediante el análisis odontológico. Pero, ¿qué vamos a hacer los odontólogos y qué características individualizantes son importantes? Mirar el número de dientes es importante para poder determinar. Como hablábamos ahorita, puede ser un enterramiento único o un enterramiento múltiple. Entonces, si es individual, pues esperamos encontrar, si se trata de una dentadura permanente, máximo 32 dientes. Pero si yo encuentro dos incisivos superiores derechos, pues ya me hace pensar que ahí no hay un individuo, sino dos. Entonces, por eso cobra importancia. Se mira la posición de cada uno de estos dientes, si tiene rotaciones, si tiene versiones, si tiene inclinaciones. Eso es lo que nosotros llamamos las malposiciones. Miramos, como les dije, la cronología y secuencia de la erupción. También vamos a mirar la distribución, es decir, la lateralidad, si son derechos, izquierdos, superiores, inferiores. Se miran las ausencias dentales que sean recientes, las ausencias o pérdidas de dientes antiguos, es decir, que la persona las tuvo en vida, o si realmente fue que durante la recuperación del cuerpo o durante la inhumación de este cuerpo ese diente se perdió, y el alvéolo o huequito donde van alojados los dientes está abierto o está cerrado. Y también pues vamos a mirar las patologías o enfermedades. Algunas de las características individualizantes ya se las había presentado, pero estas son otras. Entonces, digamos, una rotación como la que tiene ese colmillo superior, en donde se ve que el diente tiene una rotación hacia el lado del paladar. También lo que les mostré ahorita, una rotación de un premolar. Podemos ver otro tipo de características como tratamientos. Estos son terapéuticos, como son las calzas, los implantes, un tratamiento de ortodoncia que se vuelve algo muy individualizante, un tratamiento de conducto que es esta endodoncia que también se puede ver mediante una radiografía. Entonces todo esto cobra importancia para la identificación. Y lo que hablábamos que pues son las lesiones traumáticas, como vemos acá, las fracturas y demás lesiones. Podemos ver tratamientos odontológicos, no siempre se va a ver tan nítido, hay unos casos donde pues está más complejo el análisis por el trauma que exista o, como les decía, porque están fragmentados o deteriorados los huesitos o los dientes. Entonces también los tratamientos odontológicos. Y lo que les hablaba yo también, pues que la odontología cobra importancia, o los dientes son muy importantes porque son un gran reservorio de ADN. Entonces
elegir o seleccionar las mejores estructuras dentales para que tengamos éxito en los laboratorios de ADN y podamos obtener un perfil genético de ese cuerpo que nos ayude mucho en la identificación. Entonces, ¿por qué los dientes son tan importantes? Porque resisten los cambios post-mortem, es decir, resisten también a las altas temperaturas, tienen un buen reservorio de ADN y resisten también a los cambios tafonómicos. ¿Qué hacemos después de que hacemos el expediente de la persona desaparecida y el expediente de ese cuerpo que aún no sabemos cómo se llama? Pues se realiza como una comparación. ¿Pero qué se necesita para esto? Se necesita toda la información odontológica que puede ser proveniente tanto de las familias, de los consultores odontológicos, del Ministerio de Salud, puede ser aportado por las familias, como lo veíamos, fotografías, radiografías. Las agencias internacionales también nos pueden aportar estos documentos o esta información. Y del cuerpo podemos obtener también radiografías, fotografías, hacer la carta dental, el odontograma, un registro dental post-mortem, podemos también tomar modelos de estudio. Y después de esto vamos a hacer una comparación. Esta comparación se hace uno a uno con cada uno de los dientes. Este es un ejemplo que les quise traer, donde vemos una historia clínica odontológica que tampoco es que sea muy clara, pero nosotros los odontólogos debemos interpretar cada una de estas cosas que está ahí escrita para poder hacer una comparación con esos hallazgos que obtuvimos de nuestro análisis en el laboratorio o en la morgue. Entonces vamos a hacer una comparación uno a uno a ver si existe o no una compatibilidad. Y una vez se hace el cotejo odontológico, ustedes se preguntarán, pero bueno, ¿pero cuántos casos se pueden hacer por cotejo odontológico o todo el mundo tiene la historia clínica odontológica? Lastimosamente, como lo hablábamos hace rato, pues no todo el mundo tiene disponible la historia clínica odontológica, pero pues con una muy buena entrevista se puede recopilar la información odontológica. Por ejemplo, puede que no le esté diciendo un odontólogo ni tengamos una historia clínica odontológica, pero esta es una versión de un familiar que dice que mi hermano tenía una mancha blanca en un diente de arriba. Y los hallazgos que vemos es, digamos, esta fotografía permite ver una mancha blanca. No estoy diciendo que con esto ya vamos a identificar a una persona y listo, como les digo, es integral. Pero esto nos ayuda, digamos que es una parte de todo este eslabón y nos ayuda a mirar todas esas coincidencias que existen en todas las comparaciones que realizamos desde todas las ciencias para poder orientar y hacer la identificación con una alta certeza científica de que esta persona se puede identificar como creíamos ella. También, pues digamos, otro familiar dice que le faltaban 2 dientes de adelante de los de arriba y se le veían un espacio y pues digamos que esa información que nos está aportando el familiar la podemos ver en la fotografía del lado. Pero ¿de qué depende que tengamos éxito en esta comparación? Depende mucho de la calidad de ese dato que se ha obtenido, es decir, lo que hablaba Diana, la importancia de una buena entrevista, que la persona que haga esta entrevista esté bien entrenada, que tenga claridad, el lenguaje utilizado con las personas a las cuales se está entrevistando, porque pues muchas personas utilizan modismos, entonces eso también cobra gran importancia. Y la información post-mortem, es decir, la información que hacemos del análisis de los cuerpos debe estar disponible para todos los equipos, debe estar documentada, debe incluir radiografías, registros odontológicos, fotografías. Y posterior a esto, pues se hace un informe de cotejo o un informe de comparación donde tiene que ir la identificación del caso, si tenemos una probabilidad de identidad, el examen que se hizo, el examen dental, las patologías orales, los tratamientos, todos los hallazgos. También vamos a incluir ahí la carta dental y se debe estandarizar la nomenclatura dental porque en odontología utilizamos diferente nomenclatura en varios países del mundo. Se hace una comparación también radiográfica de modelos y un análisis completo del maxilar superior y la mandíbula. Pero ¿qué es un cotejo odontológico? Pues es comparar los expedientes que tenemos de esa persona desaparecida con el cadáver que aún no sabemos cómo se llama o está en condición de no identificado. El odontólogo debe realizar unos cruces o unas comparaciones para orientar esa identificación. Y finalmente, en un proceso de identificación, ¿qué esperamos? ¿Qué resultados pueden ser posibles?
Puede ser que se dé una identificación positiva cuando existen coincidencias inequívocas entre esa información de esa persona desaparecida y los hallazgos que tuvimos del cuerpo. Y establece que se tratan de la misma persona o son del mismo individuo. Pero puede ser que sea posible, es decir, que todavía al hacer esa comparación haya unas características que son consistentes, pero todavía no es posible establecer una identificación positiva. Todas las líneas de evidencia deben ser comparadas, es decir, tenemos que mirar la información genética, la información antropológica, el perfil biológico, como les decía, de sexo, talla, edad, determinado por las otras ciencias, las circunstancias, las fechas de desaparición, eso también cobra gran importancia para poder identificar. O puede ser que todavía no tengamos la información suficiente para pronunciarnos acerca de una respuesta, o puede ser que, pues con la comparación que hicimos, existen claramente unas inconsistencias y nos permiten decir que definitivamente esa persona no es quien pensábamos era. Pero ¿para qué hacemos todo esto desde la odontología forense? Hacemos todo esto para lo que yo les hablaba inicialmente, para ayudar a aliviar el sufrimiento de estos familiares que están buscando a sus seres queridos, que los tienen desaparecidos. Entonces, básicamente, el trabajo forense y de las ciencias forenses en general es para eso, para establecer sus derechos, para identificar y encontrar a estos familiares y también para que aquellos cuerpos que son recuperados y aún no se saben sus nombres sean identificados. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Doctor, no le escuchamos, tiene el micrófono activado. Doctor Giovanni. Sí. Ya lo oí. ¿Ya me escuchan? Sí, señor. Doctora Claudia, excelente exposición. Antemano, darle los agradecimientos por asistir, acompañarnos en la conferencia. Sabe que esta es su casa y de verdad muchas gracias. Doy la palabra al doctor Hoyos. Doctor Giovanni, muchas gracias. Igualmente a la doctora Claudia, más enseñanzas que seguimos recopilando, más información, porque yo sé que vamos a tener una solicitud de información importante por parte de nuestros pares y creo que tenemos hoy suficiente información que nos va a servir. Doctora Claudia, para usted, muy amable, muchas gracias. Espero que todos los que están ahora en este momento autenticados en la red se sientan igualmente satisfechos con nuestro. Quiero preguntarles, ¿quieren ver las preguntas que le hacen a la doctora? Sí, profe. Sí, Sí, es importante saberlas, profe. De pronto hay una Profe, yo pregunta que tengo les quiero una hacer. pregunta aparte. Ya, listo. Anótala ahí, ya te la ayudo a resolver, ¿vale? Nuestros expositores. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Muy complacida de estar compartiendo en este espacio. Nosotros mucho más gracias. Mil gracias, doctora Claudia. Ahora procederemos a hacer 4 preguntas que en este momento hay. Vía Zoom, Franklin David Rojas nos pregunta ¿cuánto tiempo dura un diente o de cuánto es el tiempo de vida útil, por decirlo así? Así la formulo. Bueno, digamos que un diente depende mucho de las condiciones a las que esté expuesta, como les digo, resiste altas temperaturas, se tiene documentado que resisten hasta 1000 grados de temperatura. Y depende mucho de las condiciones, por ejemplo, si estamos hablando de un enterramiento, depende de la acidez del suelo, pero realmente se han documentado dientes que han durado muchos años, más de 100 años. Entonces, sí depende mucho de esas condiciones. También hemos encontrado casos en que, pues por la acidez de la tierra y
que el enterramiento no es tan profundo, sino es muy superficial, no resiste muchas condiciones tafonómicas. Entonces sí es muy dependiente, pero digamos, de la experiencia se puede decir que sí resiste bastante a las altas temperaturas y a esos cambios. No podríamos especificar los tiempos exactos porque hay que mirar todo el contexto y tener en cuenta todos los factores. Vale, doctora, muchísimas gracias. La siguiente pregunta es, cuando no tiene la dentadura como muchas, en los dientes se puede encontrar ADN mitocondrial y nuclear. Sí, señora. Sí, en los dientes se puede recuperar se pueden hacer, procesando los dientes se puede adquirir tanto ADN mitocondrial como ADN nuclear. ¿Por qué? Porque resulta que lo importante es la conservación de la estructura dental. Estos dientes, por ejemplo, si tenemos un diente que en vida la persona se ha hecho tratamientos odontológicos de endodoncia, tratamientos de conducto, son dientes que no van a servir para ninguno de los análisis genéticos. Pero, por ejemplo, si son dientes que están bien conservados, que son sanos y no tienen amalgamas o calzas o ninguna obturación, entonces son dientes que la reserva, digamos, se encuentra en el conducto radicular, entonces, y en la pulpa dental, entonces vamos a encontrar y podemos hacer análisis genéticos tanto mitocondriales como nucleares. Mil gracias, doctora Claudia. Preguntan, ¿cualquier diente sirve para realizar este análisis o hay alguna preferencia? Es decir, ¿algunos dientes arrojan más información que otros? No, pues como les digo, o sea, depende de la conservación y de lo sano que esté el diente, digámoslo de esa manera, o sea, que no tenga tratamientos odontológicos y que además que esté bien conservado, porque puede ser que no tenga tratamientos odontológicos, pero por los cambios tafonómicos esté fragmentado, erosionado, entonces son dientes que han sido, que digamos, la pulpa dental ha sido expuesta, entonces en ese caso no son dientes aptos para realizar los análisis genéticos. Y en cuanto a la preferencia de pues uno decir que prefiere un canino que un premolar o que un molar, pues sí existen, digamos, algunas preferencias porque en los laboratorios de genética se ha visto que cuando, digamos, es sometido a un análisis genético de un canino, se encuentra, fácilmente se obtiene el ADN. Entonces, sí existen esas diferencias, pero en realidad la selección se hace teniendo en cuenta la conservación de ese diente y también, pues, digamos, que no haya tenido tratamientos odontológicos. Entonces, para la elección, digamos, si tuviéramos absolutamente todos los dientes en muy buenas condiciones, pues hay laboratorios que recomiendan, digamos, los caninos y los molares que tienen 3 raíces, ¿sí? Pero lo importante no es eso, sino que lo importante es, como les digo, las condiciones de conservación de ese diente y que haya sido un diente sano. Vale, doctora Claudia, muchas gracias. La siguiente pregunta que nos hacen por Zoom es, ¿la odontología forense también tendría que ver en muestras de ADN al analizar un diente? Sí, o sea, pues esa es una de las utilidades, digamos, de los dientes, que son útiles para obtener el ADN, correcto. Entonces son muy útiles para los análisis genéticos e incluso pues son de gran preferencia dentro de la selección de las piezas, tanto óseas como dentales que se requieren para hacer los análisis genéticos. Es decir, cobran gran importancia a la hora de seleccionar de todo el cuerpo, qué vamos a seleccionar para hacer esos análisis. Porque, por lo que les decía, de las condiciones tan favorables que hacen que se conserve el ADN en los dientes. Vale, doctora, mil gracias. La siguiente pregunta que nos hacen por Zoom es, ¿han tenido problemas con personas de enfermedades huérfanas? Por ejemplo, en huesos de cristal que afecten también la formación dental o afectaciones complicadas que afectan la identificación. Sí, digamos que
como yo les explicaba, las alteraciones patológicas se convierten en una característica individualizante que es útil para la identificación. Digamos nosotros, como precisamente los análisis no se hacen, por decir algo, yo hago el análisis de todos los dientes y encontré ciertas características o alteraciones en los dientes que me hacen pensar que era una persona que sufría malnutrición o que tenía una enfermedad generalizada, sino que lo estamos haciendo en conjunto con un médico para ver todo, porque nosotros, todos los seres humanos, no somos un todo. Entonces si tenemos una enfermedad huérfana o cualquier otro tipo de enfermedad, vamos a tener ciertos signos en los dientes, en las estructuras óseas, y por eso lo analizamos en conjunto. Entonces realmente sí se pueden ver alteraciones que nos orienten a pensar que había una patología sistémica. Y eso lo tenemos que analizar en conjunto con el odontólogo y con el antropólogo para poder ver todo esto y hacernos a una idea o hacernos a una caracterización exacta de qué tipo de patología puede dejar ese rastro en los dientes y en los huesos también al tiempo, ¿sí? Entonces, sí se tienen en cuenta. Vale, muchas gracias. Ahora en YouTube hay dos preguntas. Jairo Laverde pregunta, teniendo en cuenta que Colombia es escenario de muertes violentas y que su cultura dental no está afianzada, ¿qué acciones de mejora implementan para obtener un cubrimiento total de las cartas dentales? Bueno, entre las acciones de mejora se han hecho diferentes, digamos, apoyos interinstitucionales para que se dé cumplimiento a las leyes que ya existen. Existen muchas leyes que protegen esa parte, como les decía yo, la ley 38 de 1993 es muy explícita en decir las obligaciones que tienen el sistema de salud, los odontólogos y todo el sistema de salud frente a la conservación y documentación de la historia clínica de cada una de las personas que va al odontólogo. Entonces, digamos que en ese sentido, ese es el impulso. También las federaciones odontológicas colombianas pues hacen reuniones frecuentes y demás, la Federación Odontológica Colombiana y los gremios odontológicos para que se dé cumplimiento con esta obligación. Realmente sí hace falta mucha, lo que decíamos, como la cultura, falta esto, pero pues más que una cultura, es una norma, es una ley que hay que cumplir y es de obligatorio cumplimiento, pero sin embargo sí muchas entidades como Medicina Legal, el CICR y muchas otras entidades como la Fiscalía han hecho reuniones frecuentes para ver cómo impulsan que se dé el cumplimiento a estas normas y sobre todo la ley 38 de 1993 y los ajustes que se requieren. Entonces, digamos que ese es como el aporte y eso es lo que hemos hecho. Y pues realmente sí, en varios espacios es tratar de concientizar a los odontólogos que vean la importancia que cobra hacer bien sus historias clínicas. Pero realmente sí hay una carencia de historias odontológicas porque realmente una resolución pasada en 1995 donde obligaba a conservar las historias clínicas, no por mucho tiempo, sino máximo creo que eran 20 años o algo así, mucha gente, pues muchas entidades votaron esas historias clínicas y estaban cumpliendo con la norma que se especificó en ese momento, que la conservación no era por eso. ¿Qué más se está haciendo? Los sistemas de salud hoy en día, pues gracias a la tecnología y todo, la conservación de las historias clínicas se hace de manera digital y se asegura, se manda también a diferentes entes territoriales de la salud. Entonces, eso también es un gran esfuerzo y también hace que digamos, a futuro haya más disponibilidad de las historias clínicas porque por el método de conservación de las mismas que va a ser digitalizado y demás. Entonces, digamos que esas son las cosas que se están haciendo en pro de la conservación de esas historias clínicas. Vale, doctora, mil gracias. Nos pregunta Windsor Ortiz, hoy en día es una obligación tomar carta dental de toda persona, aun si no requiere atención odontológica. No,
En realidad, digamos que eso lo hacen las fuerzas militares por obligación. Cuando una persona ingresa a las fuerzas militares, le hacen un examen odontológico que tiene todo, incluso les toman hasta una radiografía panorámica y también les hacen todo su historia clínica odontológica completa y la historia clínica médica, que también es de gran aporte para la identificación en caso de que estas personas sufran un accidente o demás. Pero en realidad no es de obligación que a todos los ciudadanos colombianos, como cuando vamos a sacar la cédula, que es obligatorio que todos vayamos a sacar esa cédula, no es obligatorio para todos los ciudadanos, pero sí en ciertas actividades de riesgo, sí se hace la historia clínica odontológica. Vale. Doctora, mil gracias. También preguntan, ¿cómo puede identificarse cuando solo hay el maxilar inferior o medio maxilar inferior? Muy buena pregunta. Como yo les decía, digamos, toda la complejidad de los casos aquí en Colombia por el número de casos, por el tiempo que ha pasado, por las condiciones geográficas que todos conocemos que son diversas, por los tipos de enterramiento, por las lesiones traumáticas sufridas y todos estos factores que influyen en la conservación de estos cuerpos y estas estructuras dentales y de los maxilares también, hacen que muchas veces, como les mostré esa fotografía, se recuperen 3 fragmentos de raíz, no más, y está incinerado, deteriorado. Entonces, de todas maneras, lo importante es hacer el análisis, como les decía yo, detallado de absolutamente todo lo que se encuentra. Es posible que solamente se recuperen 3 raíces dentales, pero se trata de sacar el mayor provecho de ellas, por decirlo de una manera, y hacer un análisis detallado que nos permita inferir, por ejemplo, de esas raíces podríamos decir que se trata de un adulto, y después podríamos estar haciendo otro análisis y no desprendernos del resto de los hallazgos, y por eso les digo lo importante que es trabajar con las otras ciencias y analizar este fragmento. Si solamente tenemos un fragmento de la mandíbula o solamente tenemos el fragmento del maxilar superior, pues muchas veces esto va a ser, no tenemos más, pero es importante sacarle provecho a esto y analizarlo a detalle. Y también, pues no desprendernos de los demás hallazgos que encontremos, porque esta partecita del maxilar, que por decir algo solamente se va a recuperar 6 dientes y se encuentra una amalgama en uno de esos dientes, esto es de mucha utilidad para la identificación, así no esté completa la dentadura, y esa es la realidad a la que nos vemos abocados todos los días con los casos que se analizan, porque en realidad las condiciones son difíciles y muchas veces no se recuperan las estructuras completas. Vale, doctora, y ya para finalizar, preguntan que si no tiene dientes, ¿cómo se hace para identificar los cadáveres? Creo que la última pregunta. Bueno, si no tiene dientes lo podemos tomar en el sentido de que sea una persona que le sacaron todos sus dientes, ¿sí? Eso es una característica individualizante, ¿sí? Si lo tomamos en ese sentido, pues es una característica muy individualizante. ¿Por qué? Porque nos va a decir que tenemos que buscar un maxilar edéntulo, es decir, que no hay señas de que tuviera los dientes. Entonces eso se convierte en una característica individualizante muy importante para la identificación. Pero en el otro sentido sería que dentro de la escena o en el cuerpo recuperado no vea ni un solo diente, pues realmente también pasa muchas veces eso, que no se recuperan estructuras dentales ni maxilares. Si recuperamos maxilares, así no recuperemos dientes, sino fragmentos de estos maxilares, como les decía, hay que analizar a detalle estos fragmentos de maxilares que también son útiles para la identificación. Entonces, básicamente, pues, esos son los 2 escenarios en caso de que, pues, si entendí bien la pregunta en cuanto a que dicen, si no tuviera dientes, ¿qué hacemos? Mil gracias, doctora. Mil gracias. Solamente hablamos en los chats de YouTube y de Zoom hacia su intervención. Entonces, mil gracias por su intervención y por su conferencia. Muchas gracias a ustedes por la invitación, muy amables. Bueno, sí señora, ahora damos... Bueno,
¿Cómo les pareció? Muy interesante, profe. Yo tengo una pregunta. Sí. Profe, dicen que el cuerpo cuando es, el cuerpo no, sino la dentadura aguanta 1000 grados centígrados, ¿sí? Entonces cuando el cuerpo lo creman, todavía le queda residuos, digámosle, de la dentadura, digamos, en caso tal de hacer para poder hacer un reconocimiento dental. Aguanta la dentadura hasta 1000 grados Celsius, pero cuando ya, digamos, se busca ya lo final, eso es lo que más le dan duro y le dan fuego a eso y ya pues ya casi no se queda evidencia de eso, pero sí, digamos, en un incendio y cuando quedan en posición del boxeador, que es por lo general, que son las posiciones que vamos a ver, se queda la dentadura, ¿sí? Que hasta 1000 grados Celsius, pero cuando ya, digamos, si te has dado cuenta, si has tenido, digamos, un familiar que te han entregado por cenizas, no te salen los dientes, ¿sí? No te sale, digamos, mire, aquí hay un diente, no, ¿sí? Entonces, a las personas que de pronto han recibido la incineración de un familiar, ¿sí? O que ha sido cremado, te lo entregan en una bolsita, pero no vamos a encontrar nada, sino encontramos una especie de ceniza, piedritas chiquitas, ¿sí? Pero solamente, digamos, en incineración sí aguanta hasta 1000 grados Celsius, pero bueno, en la cremación sí se mete más de esos grados. ¿Mm? ¿Qué otra pregunta? Profe, estos estudios forenses tienen algún costo o eso lo subsidia el gobierno? ¿Cómo así? Pues depende. Profe, digamos que hay personas desaparecidas que este estudio en realidad se aplica más para identificar personas que han sido desaparecidas, son NN y están en fosas comunes. Ya te entendí la pregunta, que si digamos que por estar buscando a una persona lo subsidia el gobierno, pues mire, esta invitada que tuvimos, por ejemplo, la primera, todos casi trabajan en desaparición, en desaparición, que ellos son funcionarios ella era una funcionaria, o es una funcionaria de medicina legal, como la jefe de odontología forense de aquí de Bogotá. Y ellos, pues eso es la función de ellos de trabajo, ¿sí? No es de que les paguen, sino que pues ya es como una función que se ha establecido. ¿Qué otra pregunta? Profe, a mí me quedó una duda. Sí. Cuando en la diapositiva, algo referente a lo que es de los dientes se puede localizar qué tipo de trabajo haces o qué tipo de estatus social tienes en tu entorno. O sea, no entendí eso. No es que se sepa de qué trabajo haces, porque hasta en las mejores familias puede ser que no se vayan los dientes. Y en la familia más pobre se puede ver que tenga una dentadura impecable, ¿sí? Y no significa que sepamos qué trabajo hace. Ella lo que hablaba era, digamos, a través de las fotografías, a través, digamos, de un punto o de puntos caracterizantes, se pueda individualizar, ¿sí? No es que se individualice el trabajo, si tenía buena vida o no tenía buena vida, si era rico o no era rico, no se busca es eso, se busca son puntos caracterizantes. Dime, Katherine. Profe, bueno, más o menos dijeron que un diente puede durar hasta más 100 años, ¿sí? Pero para buscar una persona y para llenar el formato de búsqueda nacional, máximo por cuántos años, digamos, esa persona puede estar desaparecida, que yo quise buscarla después de 30 años. Recuerda que hay un máximo que ustedes en su derecho, máximo es una trayección de 2 años, ya después de 2 años se le da la muerte presunta.
Ah, sí. Ok, o sea que si ya no lo busque, ya no se puede. 2 años y ya sea la muerte presunta. Ok. Fernando. Doctor, digamos, en el ejercicio que vamos a realizar, esa carta dental se lleva en un documento que ellos siempre cargan. Yo he conocido, tengo una tía que trabaja en odontología y yo les podría conseguir el formato pues para que el ejercicio quede bien, muy bien. Gracias, Fernando, por su participación. Se los acabé de enviar al grupo de WhatsApp y en el grupo de WhatsApp está la carta dental. Te agradezco de todas maneras por tu participación y por buscar la colaboración a tus compañeros. Profe, en uno de las... Dame un segundo, Giovanni. Profe, he visto que las fuerzas militares, por su trabajo riesgoso de cuidar a los colombianos, sus fronteras y sus bienes, utilizamos esa carta dentales, pero mi pregunta es, ¿por qué para todos los colombianos en la CPS no se utiliza? Claro que viene siendo un riesgo porque el delincuente o la persona es más fácil de localizarlo y porque queda una vez en los documentos de la fiscalía, porque usted sabe que se condensan todos los documentos, pero ¿por qué no puede funcionar en toda Colombia así como funciona en las fuerzas militares? Bueno, tienes una parte de la razón. Lo que son las partes militares, como sea, bien sea una entidad pública en el cual sea riesgosa, siempre les buscan es hacer la carta dental. Si tú vas a entrar a la policía, te hacen la carta dental. Si vas a entrar al ejército, de igual manera te van a hacer la carta dental por su actividad. Entonces, en un momento se necesita tener algo como identificarte en cualquier coyuntura o algo que uno no quiera que pase, ¿sí? En las entidades, si bien es cierto, ellos están obligados a través de la ley 38 de 93, como veíamos dentro de las obligaciones están obligados a hacer o crear una historia clínica al paciente, ¿sí? Y de conservar. Eso era lo que veíamos nosotros en la clase anterior de introducción. Una cosa es que si usted no va nunca al odontólogo, nunca va a su EPS de la parte de odontología, pues ¿cómo quiere que te abran la historia clínica? ¿Sí? Entonces, pero si tú vas, estás en la obligación y de conservarla. Diego. Gracias, profe. Dos preguntas. La primera es, no sé si un registro dental, especialmente estas empresas particulares, hablemos de pronto de Dentisalud o, bueno, estas empresas, también su registro dental o historia clínica también tienen que durar 10 años en su archivo, igual como una historia clínica normal de una institución. Sí, por obligación se supone que sí. Listo. Y la segunda, doctor, ¿cómo es el procedimiento en este caso de investigación para la adquisición de estos documentos ante mortem? Precisamente lo que ella hacía como en una especie de cuadritos de que siempre hay que buscar, digamos, así sea una foto, una característica, si, cualquier cosa antes de la muerte, y eso es lo que se llama también la ventana de la muerte. ¿Sí? ¿Qué es la ventana de la muerte? Pues uno también le pregunta no solamente alguna foto, algún punto caracterizante, sino también la ropa. Si salió afeitado o no salió afeitado. Son cosas mínimas que se vuelven muy importantes en un momento de identificación. Por ejemplo, si yo sé que salió afeitado y es una persona que después encuentro barbado, pues ya también con la barba puedo calcular cuánto tiempo estuvo desaparecida, ¿sí? Entonces, puesto que los cabellos crecen un milímetro por día, entonces así va creciendo. Entonces también uno puede identificar eso, ¿sí? Entonces, antes de la muerte se buscan siempre lo que decía ella y reitera, hablar con los familiares y la entrevista juega un papel muy importante ante muerte.
Ya es que me llamaba la atención porque en esos cuadros encontré uno que decía redes sociales, entonces yo ya me estaba imaginando que de pronto fotos del desaparecido o el que está siendo investigado en donde se encontrará risas, no sé, obviamente en este caso su complexión física, de su rostro y eso, pero no me llamó la atención más eso cuando decía redes sociales. Ujú. De pronto uno busca sonrisas, alguna vaina, algún punto caracterizante. Si te dan cuenta, ella muestra también un diente con un puntico, un diente separado. Entonces, eso es lo que se busca también comparar. Y ella por eso habla uno de los principios, cómo se empezaron a dar estos métodos de identificación, como por ejemplo, valga la redundancia, lo de Hitler. Entonces Hitler fue a través de fotografías, radiografías, entonces se identifica. Catherine, Señor. ¿digas a preguntar? No, iba como a decir lo de las historias clínicas, o sea, eso sí es obligatorio para el país guardarlo. Lo que no es obligatorio es para nosotros hacerlo. Ah, sí. Identificarnos, es eso. Gracias. Bueno. Profe, por ejemplo, yo sí veo que al menos los odontólogos de las EPS, claro, uno ya por la edad ha ido muchas veces y lo que cubre la EPS, listo, lo otro toca un odontólogo particular, ¿cierto? Pero yo siempre que he ido, que me ha tocado muchas veces, yo veo que los odontólogos particulares, tanto los de la EPS, abren ¿qué? Historia clínica. Carta dental, sí. Entonces yo sí los veo. Lo que no sabía era que solo los podían guardar 20 años. Bueno, gracias por tu aporte. Entonces, como el sábado vamos a iniciar la clase a las 7 y van a estar con sus familiares, no importa si la hacemos y terminamos a las 10 de la noche, no pasa nada. ¿Tienen la disponibilidad? Sí, profe, la disponibilidad. Entonces, les voy a recomendar, por favor, que tengan guantes, tapabocas, un espejito chiquitico y puede ser la linterna del celular. En la ley 38 les envié, ahí van a encontrar una especie de colores y vamos a encontrar la simbología también. En el cual vamos a hacer el ejercicio y más bien hacemos lo que es mañana, lo que era la clase, que es la explicación. Yo explico y comenzamos con el paciente. ¿Les parece? La hacemos el sábado. Algo que les quiero, doctor, sí, algo señor. que quiero recordarles es que este fin de semana hay toque de queda, ¿no? Por si van a traer una persona de otra parte, por el sábado hay toque de queda, ¿no? Gracias por hacernos caer en cuenta. Por la noche. Pues todo el día, desde mañana hay toque de queda. No, pero ya De mejor, pero noche. ya estando en toque de queda, ya están con sus familiares completos en la casa. A mí, por ejemplo, se me dificulta porque yo vivo solo. Sí, pero después haces el ejercicio. Y es un caso particular. Sí, pero gracias por hacernos caer en cuenta. Y ya a esa hora yo me imagino que ya como hay toque de queda, ya están con sus familiares completos en la casa y con un familiar que nos ayude y nos participe. Lo que yo les decía a ustedes, estas clases no es de tanto uno coger y deles y explíqueles, y no, esto son cosas prácticas. Estas clases son más de práctica que teórica, ¿sí? De pronto esta clase de hoy fue más teórico-práctica, pero mañana comenzamos ya con la práctica. El sábado comenzamos con la práctica y se necesita, o sea, esos son así, o sea, eso es demostrando y probando. Entonces sería que la clase de mañana la hiciéramos el sábado a las 7 de la noche y hacemos un corte, digamos en 1 hora y media, volvemos y hago inicio y vuelvo y comienzo la grabación para hacerlo de la sesión del lunes. ¿Les parece? Es decir, mañana no nos conectamos. Mañana no, porque si la vamos a, y yo necesito, ¿qué pasa? Es que yo necesito, estaba pensando ahorita, si yo la hago mañana, ya no se van a acordar nada el sábado, ¿sí? En cambio, si yo los tengo en todos en una sola línea, lo trabajo así sea 3 o 4 horas, y que sería más chévere, me pueden ir preguntando y yo no me estoy devolviendo a la clase anterior. ¿Recuerda que yo le dije tal cosa? Entonces, en una sola línea me estoy devolviendo
y estoy explicando y arrancamos en la segunda y hago el corte a la hora y media y vuelvo a inicio y hago el protocolo para yo subirle la grabación de lo que es dentro de mis informes la del lunes. Entonces, y gracias por la apreciación. Entonces, sí, el lunes ya están todos cuarentenados y el sábado y ya deben tener un familiar. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Les gustó Profe, la los conferencia? que no tenemos un familiar el sábado, pues vamos a ver la clase y hay posibilidades La de vas a ver y modificar el después trabajo. te damos una fecha para que me la entregues. Gracias, profe. Bueno, Espero que profe, les haya gustado. gracias. Eso es una conferencia que lástima que la universidad no me apoyó con muchos estudiantes, profesores, nada. Entonces, pero fue espectacular esa por vía Zoom, por vía YouTube, por vía Facebook y en directo. Entonces, esa fue un éxito y fue muy excelente esa conferencia. Y vamos a ir haciendo así y vamos a ver otras, ¿sí? Pero de acuerdo a los temas como los vayamos siguiendo trabajando. ¿Listo? Profe, una pregunta personal. Profe, lo que pasa es que, ay, tranquilo, Giovanni. Sigue. Profe, una pregunta. Estaba pensando la idea que en el ejercicio, cuando lo estuviéramos haciendo, para que mi hijo que es el que iba a utilizar, pudiera como mascar algo para que me quedara la muestra, la forma, qué material lo pudiera usar, o sí o no se garantiza. No, eso es una muestra que yo también hago, sacar muestras dentales, pero no es de que mascar y que ya me quedó la forma o que cogí un chicle y ya puede irse. No, porque aquí es de estar visualizando todas las características individualizantes, ¿sí? Entonces no es de que tome, muerde aquí y váyase. No, no sirve. Y los niños son los más sanos, entonces pues no van a poder hacer el ejercicio, ver algo diferente. Kimberly. Profe, respecto pues de la ayuda de un familiar, pues es que yo no podría contar con ninguno. De igual manera como lo que es con Jairo, con otro compañero que es Diego, lo van a hacer más adelante y me van a entregar el trabajo más adelante, pero pueden observar el video y verlo. O sea, por 2 o 3 personas no vamos a dejar de trabajar, no es que esté faltando el Pero respeto. pero digamos si es muy importante que alguien nos ayude. Claro, o sea, en el momento cuando yo lo vayas elaborando, tú me puedes escribir o enviar fotos y yo te voy acompañando también, por aparte. Ok, vale, muchas gracias. Dime. Doctor, disculpe una pregunta. Sí, Alejandro. Doctor, no sé, a ver, yo tengo presente algo que es esas personas que hace un tiempo, no sé si era por ahorro o por generar menos dolor, no generar menos dolor o no estar con el tema de estarse sacando las muelas, los dientes, le sacaban todo y les ponían caja. En Sí me referencia a acuerdo. esto que hay. Sí me Pues acuerdo. yo Y tengo un pequeño inconveniente. Creo que ¿le sacaron todo? mi abuelita era un poco antigua y mi mamita está así, yo solo vivo con mi mamá. Mi mamá solo tiene caja. Es que las antiguas soluciones de un dolor era sacar el diente, ¿sí? Entonces, y si usted le dolía, no existía, digamos, que usted pudiera sacar una paramidal o una panorámica, ¿sí? Decía, hoy en día yo le puedo decir, va a sacar una panorámica y yo puedo saber cómo, pero cuando saqué uno ya le dañé el otro, entonces, y así se iba haciendo el uno con el otro, entonces se iban afectando así y no existían muchas cosas. Antiguamente era el dentista. Hoy en día es el odontólogo. El dentista ya se sabía que era el de los dientes, ¿sí? El que usted iba y ya sabía que le tocaba sacarse los dientes. Y entonces, pero no existían muchos tratamientos. Hoy en día hay un tratamiento para cada cosa. Entonces pasa uno que el especialista del otro, todo lo otro. Yo no es que sea odontólogo, sino que pues a mí me encantan mucho todos estos temas de investigación, de identificación y ya de los años que llevo, digámoslo así, jodiendo con esto, me encanta, ¿sí? Como decían en Germán, me encanta la cosa, me encanta. Entonces, eso se vuelve interesante y son cosas que todo el mundo no sabe.
Pregunta. Doctor, entonces retomando el tema en referencia a una persona así, bueno, uno para la actividad en cuanto a mi caso, y dos, una persona así que desaparezca o esta clase de cosas en cuanto a las cajas, que las hace un mecánico dental, porque mi mamá pues más o menos cada año se le cambia la caja. Sí. Entonces, Sí, todos lo no que pasa trabajan es que igual, a trabajan medida que va distinto. pasando los años, se va chupando el maxilar inferior o el superior, entonces cada vez se va volviendo más delgada y lo que pasa es que se va volviendo más débil y eso se va cerrando, se va adelgazando y entonces por eso es que se va adelgazando y se van saliendo los puentes o las prótesis. Ahí donde existe el corega. Ajá. Bueno, muy bien. Entonces, espero que su clase de hoy haya sido de su agrado y hayan aprendido algo, hayan tenido en cuenta lo del sistema de Monroe y el de el de Landman. ¿Sí? Esos sistemas de esos métodos de identificación. Entonces, por eso les decía que estos videitos hay que aprovecharlos, esas conferencias. Últimas preguntas, o si no, finalizamos. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, todos, por favor, para el sábado, impriman. Ahí hay unos dientecitos, impriman la ley 38, ¿sí? La que les envió el WhatsApp. Y después una carta dental completa. Ahí está. ¿Listo? Zuli, el micrófono. Gracias. Entonces, nos vemos el sábado a las 7 de la noche. ¿Listo? Bueno, profe, Perfecto, muchas gracias. Ojo, tapabocas, guantes, un espejito, una linterna. Lo que necesitamos es alumbrar y mirar con un espejito. Es bien chiquitico también, ¿sí? Para identificar. Bueno, profe. ¿Listo? Guantes, tapabocas. Ojo con eso. ¿Listo? Y van a Bueno, tener profe, que tener gracias. la cámara activa. Bueno, muy bien. Les deseo un buen fin de semana y nos vemos el Lo sábado. mismo, profe. Doctor, muchas descanse. gracias, que esté muy bien. Bueno, muchas gracias a todos. Buen día a todos. Gracias, Doctor, muchas gracias. Buen día, buen día.